¿Vieron que siempre se dice que Warhammer en general es super edgy, super oscuro y super turbio todo? Bueno, en los tres universos creados por Games Workshop esta oscuridad varía. Pero en lo que sí concuerdan todos es que lo más darks, lo más edgy es, aparte del caos, los elfos oscuros. En Warhammer 40.000, los Drukhari o Eldar Oscuros están enquistados en un mal primigenio e incomprensible. Han elegido este camino por su propio pie y se regocijan en su propia crueldad, obteniendo sustento físico mediante el dolor que infligen. En este video planeo hablarles de una de las facciones más ultra edgys y exageradas de todo Warhammer. Pero antes les recuerdo que si les gusta el video no olviden dejar su like, suscribirse y comentar, que eso me ayuda un montón. Y síganme en Twitter, no sean giles. Gracias. Los orígenes de los Drukhari se datan desde la época en que el antiguo imperio Eldari controlaba casi toda la galaxia. La vida en un mundo Eldar era idílica, con máquinas complejas que realizaban todos los trabajos necesarios, dejando la libertad a los Aeldari para cultivar la sabiduría y los placeres. Los Aeldari se convirtieron en una raza indolente y decadente. Comenzaron a experimentar más y más con las artes del placer, profundizando cada vez más en el hedonismo. Entre los buscadores de placer y los curiosos interminables estaban aquellos cuya búsqueda de excesos se hizo cada vez más extrema. Estos incluían a una gran proporción de la aristocracia de la antigua sociedad Aeldari, aquellos con la riqueza y el tiempo para explorar con intensidad cada aspecto de la decadencia. Uno a uno, los líderes de los cultos del exceso que crecieron dentro de la sociedad Aeldari se obsesionaron con su propio poder. Se trasladaron a la dimensión laberíntica conocida como la telaraña, se apoderaron de puertos ocultos y establecieron bastiones en puntos nodales claves para continuar sus degradadas actividades. Casi invariablemente, estos reinos estaban vinculados mediante portales a la gran y estimulante ciudad sin ley de Comorragh. A medida que el imperio Eldari comenzó su descenso a la locura, hubo algunos que previeron el desastre y huyeron a lugares seguros. Los primeros fueron los Exoditas, luego le siguieron los Eldar Astronave. La depravación siguió y siguió hasta que nació él, ella, eso, hasta que nació Slaanesh. Su grito destruyó innumerables almas en una onda de choque psíquica que barrió toda la galaxia, y la mayoría de la raza Eldari fue destruida, consumida por un cataclismo de terror y dolor inimaginables. El dios Pajin no solo devoró las almas de casi todos los Eldars, sino que también se comió a casi todos sus dioses. El imperio de los Aeldari quedó hecho cenizas, y ahora la antigua y poderosa raza de los elfos espaciales estaba en peligro de extinción. Sin embargo, aquellos que se escondieron en la telaraña sobrevivieron casi indemnes. Grandes franjas de la propia telaraña quedaron destruidas, pero muchos de aquellos Aeldari que habían construido imperios personales en Comorragh y sus alrededores sobrevivieron al nacimiento de Slaanesh. ¿Y vos te pensás que pararon en la búsqueda de placer? No, porque son elfos y son arrogantes a morir. No cesaron en su búsqueda de excesos, ni siquiera por un momento. Obvio, porque para ellos el ver morir a la casi totalidad de tu raza no fue la gran cosa. El arrepentimiento y la expiación eran conceptos ajenos a un pueblo que no reconocía límites de su poder. Los Aeldari sellados dentro de la telaraña habían escapado de la caída, pero en realidad el horror simplemente llegó después. En lugar de ver consumida su esencia en un instante, sus almas eran drenadas lentamente hacia la disformidad, consumidas gradualmente por Slaanesh, de ahí el nombre de la sedienta. Mientras que los Aeldari de los mundos Astronave aprendieron a negar el festín de Slaanesh utilizando las místicas joyas espirituales y los circuitos infinitos, los Comorritas se volvieron expertos en asegurar que los seres inferiores sufrieran en su lugar. Siempre previsores, los Aeldari de la telaraña se sumergieron en los actos más extremos y decadentes, descubriendo que la maldición de Slaanesh podría ser disminuida.
La agonía de otros alimentaba sus almas marchitas y las mantenía vitales y fuertes, llenando sus cuerpos con energías antinaturales. Asumiendo que pudieran alimentarse con suficiente regularidad, los habitantes de la telaraña se volvieron físicamente inmunes al paso del tiempo. Así fue como nacieron los Drukhari, parásitos sádicos que subsisten mediante la angustia de los demás para evitar la lenta muerte de sus almas inmortales. Hasta el día de hoy, los Drukhari atacan la galaxia desde la úlcera supurante que es Comorragh, sembrando la miseria y la destrucción donde sea que surjan y llevando innumerables cautivos a sus guaridas para sus propios y horribles fines. Son maestros de la tortura y la degradación, porque cuanto más tiempo un Drukhari pueda alargar el castigo de un cautivo, mayores son los nutrientes que pueden derivarse del mismo. Un Drukhari que se ha alimentado recientemente del tormento de otros brilla con un aura fría y asombrosa, y su figura es restaurada hasta la perfección incluso cuando el espíritu dentro de él se pudre. Quien quede hambriento de tales energías durante el tiempo suficiente se convertirá en una sombra, buscando desesperadamente un trago de sufrimiento con el que evitar los dolores punzantes en las profundidades de su alma. Comorragh, conocida también como la Ciudad Siniestra, se muestra como una entidad compuesta de una escala imposible, un reino refulgente y contradictorio que ataca la cordura de sus visitantes. No hay noche ni día, tan solo una opresiva penumbra rojiza proporcionada por los soles robados que se ve interrumpida esporádicamente por una venenosa lluvia ácida. Sí, escuchaste bien, soles robados. Muy por encima de los relucientes picos metálicos de Comorragh se alzan los Ilmaea, o soles negros, estrellas moribundas que arden con una luz envenenada y que fueron subyugados en el apogeo del Imperio Eldar. Aunque están en subreinos propios, estos cuerpos celestes proporcionan un suministro de energía casi inagotable a la Ciudad Siniestra. Cada cierto tiempo, una pequeña explosión solar surge de uno de estos soles y alcanza a Comorragh, iluminando fugazmente los horrores de su superficie. Cada erupción se refleja en miles de millones de paneles de cristal de toda la Ciudad Siniestra, pero los elfos oscuros apenas reparan en esta explosión, ya que no representa una amenaza para ellos. Aunque siguen existiendo unos pocos cultos solares en Comorragh, la mayoría de Drukhari miran a sus soles cautivos con desdén. Para ellos no son más que otro recurso que explotar sin contemplaciones. Se dice que ninguna estrella se atreve a brillar ante la presencia de los Drukhari, por miedo a que la capturen y expriman su energía hasta consumirla por completo. Pero para los Drukhari, lo inhóspito de su ciudad no parece ser un problema. La angustiosa falta de espacio provoca un estado de guerra continua entre ellos, lo cual proporciona luchas en abundancia para los corazones sedientos de sangre de los habitantes de Comorragh. La total ausencia de recursos naturales hace que los Drukhari tengan que empezar a saquear. Diariamente, cientos de barcazas gravitatorias de todos los tamaños cruzan los portales de Comorragh hacia cualquier rincón de la galaxia. Robar, destruir y asesinar. Esas son sus misiones. Y de estas incursiones, los objetos más preciados son los esclavos. La vida tiene muy poco valor en Comorragh. Nadie muere rápidamente acá. Los esclavos no están encerrados ni movilizados, y tampoco hay centinelas que les vigilen. Pero si salen de la cámara donde les confinan, serán cazados por los monstruos que habitan en la ciudad. Por eso pocos escapan, ya que el mero terror a lo que hay al otro lado de la calle es mejor que unas cadenas y unos barrotes. Solo Lasco Pyre en el milenio 34 consiguió escapar y contarlo en el libro Los Anales del Terror. Pese a que ocupa una franja de terreno relativamente estrecha, la ciudad es enorme y está superpoblada. La Comorragh contemporánea es un nido sin fin de contradicciones arquitectónicas y anomalías espaciales. Cada una de sus regiones se ha masificado tanto que el crecimiento se ha visto restringido al plano vertical, de modo que las regiones rivales brotan hacia arriba como una masa de plantas que compiten por la luz. Todas las agujas y arcos están interconectados por centenares de otros arcos y pasarelas, y las coronan complejas estructuras de plata relucientes de energía robada. A cada año que pasa, la ciudad parásita devora una porción mayor de la dimensión que la alberga. La ciudad es compleja a nivel dimensional, una descomunal maraña de imposibilidades siempre cambiante, que no puede cartografiarse con mayor precisión que las corrientes de la disformidad. Sin embargo, es posible orientarse en ella porque existen distritos reconocibles dentro de sus volubles fronteras, tantos que resultan casi incontables.
Comorragh está dividida en distritos y zonas donde las cábalas en guerra han creado territorios que defienden ferozmente. Los guerreros y miembros de estas cábalas viven en estas regiones y las patrullan constantemente, ya que la existencia de una cábala depende, en gran medida, del mantenimiento del distrito o región para que sus miembros puedan vivir en él. Pero las regiones más peligrosas de todas son las que se encuentran abandonadas, ya sea por un derrumbe estructural o uno de tipo dimensional. Los portales de la telaraña que conectan Comorragh con el espacio real están diseminados por planetas, lunas y parcelas de vacío de un extremo de la galaxia al otro. Desde los tiempos en que los antepasados de los Drukhari dominaron las estrellas, estos portales permitieron a los antiguos Aeldari viajar rápidamente a través de su imperio. Desde ese momento han permanecido ocultos en los pliegues de la realidad, y ahora los Drukhari los utilizan para aterrorizar y masacrar a los habitantes del espacio real, surgiendo sorpresivamente para llevar a cabo su matanza antes de apresurarse a regresar a la ciudad siniestra con sus cautivos mutilados. Aunque algunas de las entradas de la telaraña han sido descubiertas por las razas inferiores, la mayoría solo son conocidas por los Drukhari y sus primos Aeldari. Como tales, las partidas de asalto se aprovechan a menudo de los mismos mundos una y otra vez, apareciendo como si hubieran salido de la nada antes de cada masacre. Otras veces, los señores de la guerra comorritas usan sus redes de espionaje para vigilar a través de un portal en particular. Cuando el fruto de su población se considera maduro para la cosecha, otra incursión aparecerá gritando desde las sombras. La primera señal de una incursión Drukhari suele ser la aparición de sus vehículos favoritos, los incursores, erizados de cuchillas de aspecto afilado y púas recurvadas, ligeras y extremadamente maniobrables. Estas naves tipifican la creencia de los Drukhari en que la velocidad es más importante que el blindaje. Otro de sus favoritos es el expoliador, una variante del incursor, con una batería de mortíferas armas pesadas. Combina una increíble velocidad con una gran potencia de fuego. Después, el otro vehículo que usan es el Ponzoña, un veloz transporte artillado. Puede transportar a 5 guerreros, además de su tripulación. Las naves más pequeñas, las cuales transportan a los campeones Drukhari y sus unidades de élite, siguen la estela de destrucción, superando rápidamente a los incursores para apuñalar por las brechas en las líneas defensivas. Tales incursiones son rápidas y brutales, porque los Drukhari evitan la guerra de desgaste a menos que las posibles recompensas en sufrimiento sean monumentalmente altas. Las fuerzas de ataque de los Drukhari, a pesar de que consisten en asesinos traicioneros e intrigantes, funcionan como máquinas bien lubricadas en el campo de batalla. Muchas veces los defensores son erradicados antes de que hayan tenido la oportunidad de fortalecer su posición. Esto no quiere decir que los Drukhari maten a todos sin pensar en otra cosa. Muchos de sus enemigos simplemente son neutralizados y tomados como prisioneros. Aunque esto de ninguna manera es una muestra de misericordia. Aquellos que conocen las tendencias sádicas de los Drukhari saben que morir gritando en el campo de batalla es un destino mucho más amable que sobrevivir y ser llevado a las cámaras de tortura de Comorragh, donde la dulce liberación de la muerte puede ser negada indefinidamente. La sociedad de los Drukhari está dividida en numerosas cábalas y cultos. Una cábala es una organización paramilitar socioeconómica autogobernada. Estas cábalas son las que mandan los grupos de incursión a través de portales a la telaraña para recolectar bestias alienígenas, esclavos y prácticamente cualquier cosa que dicha cábala pueda necesitar. Los arcontes, que son los líderes de las cábalas, no siguen ningún código o estructura legal en particular, aparte de la filosofía de ojo por ojo que siguen los Drukhari. Debido a ello, es igualmente posible que varias cábalas colaboren para obtener un fin común, como que una cábala le declare la guerra a otra sin motivo aparente o real. Las cábalas son el resultado directo de los cultos al placer Aeldari existentes antes de la caída. En la sociedad asesina de Comorragh, los Drukharis ávidos de poder se ganan enemigos con facilidad y llaman una atención no deseada. Esto los hace vulnerables y les imposibilita alcanzar las cotas que desean. Por tanto, la mayoría de Drukharis quieren unirse a una cábala, aunque la competencia es feroz y los ritos de iniciación son muy sangrientos. Dentro de una cábala se está protegido y hay una escalera jerárquica por la que se puede ascender. Un ataque a un guerrero cabalista se considera un ataque a todos, por lo que se mantiene un mínimo de orden. Las cábalas no harán enemigos peligrosos a menos que vean que su propia posición es lo bastante fuerte para resistir las posibles consecuencias.
Sin embargo, esto no significa que no se pueda o deba eliminar a un cabalista en particular, solo que la forma de hacerlo debe ser mucho más sutil. Así, esta estructura de poder incentiva el asesinato mediante subterfugios e intrigas cuidadosas. Debido al flujo continuo de nuevos reclutas, la gran cantidad de cabalistas que están fuera de Comorragh en incursiones, las redes de rutas de escape y las bases secundarias que usan, es casi imposible acabar con una cábala por completo. Los rangos dentro de una cábala están bastante definidos y cualquiera que intente propasarse en los derechos que le concede su posición es visto como una amenaza a su superior, lo que suele resolverse con fatales consecuencias para el infractor. En la cima de la cadena de mando están los arcontes. No solo son los dirigentes de las cábalas de Drukhari, también conforman la casta dirigente de Comorragh. Los arcontes conducen a la batalla a sus sirvientes, en busca de esclavos y almas, dejando mundos arrasados y montañas de cadáveres allí por donde pasan. Cada arconte es igual de venenoso que una serpiente, tanto de palabra como de acto. Su mente es tan laberíntica como los más oscuros rincones de la telaraña. Ocupar el punto más elevado del poder equivale a convertirse en un blanco preferente, y aunque cada arconte es un megalómano engreído, tiene claro que solo logrará mantener su estatus mientras pueda frustrar los intentos de golpe y asesinatos de sus rivales. Camina con arrogancia hacia el campo de batalla, mirando a sus enemigos con un desprecio absoluto. Sus más afamados siervos y mascotas acompañan al arconte, masacrando a aquellos que se dirigen directamente contra su señor. Por debajo del líder está el Gerifalte, es el consejero del arconte. Son su mano derecha y se espera de ellos que descubran los complots contra su persona y que sepan negociar en su nombre con todas las subfacciones de los Drukhari. Le sigue el Draconte, es el comandante de un regimiento de soldados de la Cábala. Son vistos a menudo dirigiendo a sus tropas en incursiones a gran escala, o uniéndose a una incursión ya empezada al oír que se ha encontrado una resistencia considerable. Después están los legítimos. Son los guerreros de la guardia personal del arconte. Son un grupo de élite que excluye a cualquier híbrido nacido en un tubo amniótico. Liderados por un draconte, estos despiadados asesinos van equipados a todas partes con una panoplia de costosas y mortíferas armas, que en teoría sirven para proteger mejor a su arconte, pero que en realidad han sido diseñadas con la idea de incrementar al máximo el nivel del dolor causado a las víctimas. Los Sibaritas no solo son experimentados incursores del espacio real, sino también cabalistas que han iniciado a muchos otros guerreros de la cábala en los misterios violentos de su secta. Aunque su experiencia no les garantiza ninguna lealtad especial por parte de sus competitivos subordinados, en el campo de batalla sus órdenes se obedecen al dedillo, pues se les considera maestros en el arte de la guerra. Son los que lideran a los guerreros cabalistas. Estos guerreros cabalistas están en el eslabón más bajo de la cadena de mando de una cábala y forman el palpitante corazón de cada fuerza de ataque de los Drukhari. Atacan rápidamente, matando o mutilando a aquellos que osan enfrentarse a ellos. A continuación, arrastran a los supervivientes hacia Comorragh para ser torturados y asesinados como diversión. Son los más crueles y voraces de su casta, hambrientos de poder y sedientos del sufrimiento de los demás. Ahora pasaré a hablar brevemente de las subfacciones que tienen estos elfos violines. Empecemos con los más viejos, los Hemónculos. Son los expertos en cirugía y tortura de los Drukhari. Son pervertidos escultores de la carne que habitan en las oscuras entrañas de Comorragh. Todos los Drukhari temen en secreto a los Hemónculos, pues no solo son capaces de modificar los cuerpos, sino también las almas. Los cónclaves de los Hemónculos resultan fundamentales para la supervivencia de la sociedad comorrita, debido a su maestría en prácticas regenerativas, pero aún así siguen siendo figuras que despiertan el terror y la sospecha. Todo el mundo en la ciudad siniestra sabe que ganarse la ira de los señores del dolor puede equivaler a acabar en una de sus mesas de operaciones. Los Hemónculos están especializados en las alteraciones corporales y se deleitan en poder poner sus garras sobre sujetos nuevos y frescos. Algunos clientes acuden a ellos para que les implanten largas cuchillas ornamentales sobre los hombros o para que modifiquen sus facciones y las conviertan en las de una escamosa serpiente, o para que reemplacen sus ojos por los de una araña. Ninguna petición es demasiado extraña para estos desalmados cirujanos. De hecho, están encantados de poder demostrar su talento, y siempre lo hacen con una cruel sonrisa de oreja a oreja.
Los homúnculos son los responsables de crear a los grotescos, aunque por lo general estos trágicos y repulsivos engendros empezaron su existencia como Drukaris, en algún punto han renacido de la forma más espantosa posible, como castigo por alguna falta, ya sea real o solo percibida como tal, cometida contra los homúnculos. El proceso por el cual el prisionero se convierte en grotesco se indica con una serie de dolorosas y humillantes modificaciones corporales, aunque es un proceso que a menudo lleva años para poder completarse. La indefensa víctima es constantemente atiborrada de elixires de crecimiento, macroesteroides y estimulantes musculares hasta que su forma física se ha hinchado de una forma desproporcionada hasta límites repugnantes. Sus gruesos y musculosos antebrazos también se aumentan mediante el injerto de cuchillas y brazales con jeringas, y sus manos se reemplazan con poderosas garras o tubos que pueden disparar grandes rociadas del propio líquido sanguíneo de la víctima, convertido en algún tipo de poderosa toxina. Su pálida y aterrorizada piel queda sellada para siempre tras una máscara de hierro negro. Llegado a este punto, el grotesco suele haber sido clínicamente lobotomizado, aunque en algunos especímenes se les puede dejar una sombra de conciencia, al fin de que puedan comprender mejor el estado de horror al que han sido sometidos. Los homúnculos también crearon los artefactos de dolor. Hay dos que son los más famosos. El primero es el artefacto de dolor Talos. Es un aparato de tortura mitad orgánico, mitad mecánico, que flota por el campo de batalla gracias a sus motores gravíticos, golpeando a sus enemigos y atrapándoles en un abrazo mortal. Los espasmos de muerte de sus víctimas propulsan al Talos hacia el enemigo, mientras su aguijón dispara ráfagas de muerte en todas direcciones, y sus múltiples brazos parten armaduras y huesos con golpes demoledores. Y el segundo es el artefacto parasitario Cronos. Se asemeja a un gigantesco insecto o parásito biomecánico, cubierto por un caparazón lleno de erizadas antenas. Mediante una mezcla de alquimia y ciencia caracterizada por los cónclaves de homúnculos, un Cronos drena no solo los fluidos vitales de sus enemigos, sino su misma esencia vital. Siguiente su facción, las góticas culonas, las súcubos. Son la élite dirigente en los cultos de brujas, elegantes y bellas hasta lo imposible de creer. Se mueven por entre el fragor de la batalla como si hubieran nacido para ello, y actúan rodeadas de grupos de letales sirvientas, que buscan oponentes alienígenas dignos de ser asesinados por sus amas y señoras. De esbeltas piernas y atléticos cuerpos, cada súcubo es famosa en todo Comorragh por su elegancia y estilo de combate. Las súcubos son los verdaderos íconos de los anfiteatros de lucha. Cuando están en pleno despliegue de habilidades, son objeto de una envidia cercana a la veneración por parte de los demás Drukaris. Ellas lideran a las brujas. Estas últimas son gladiadoras y atletas sin igual. Las brujas son consideradas verdaderas artistas del combate cuerpo a cuerpo, pues ellas parecen tener una facilidad para alcanzar el nivel requerido de equilibrio y reflejos. Los brujos varones son valorados sobre todo por su fuerza bruta, pero raramente alcanzan un rango elevado dentro de los cultos de brujas. Los débiles pronto adelgazan las filas de un culto y sus muertes sirven como entrenamiento para las combatientes más valiosas. En el culto de las brujas hay una subsecta masculina llamada los Señores de las Bestias. Estos luchan contra otras criaturas salvajes en los circos de Comorragh. Hay quien dice que los Señores de las Bestias forman parte de una tradición chamanástica, pues cuando van a la batalla portan tótems y máscaras referentes a los depredadores alienígenas bajo su control. En parte son dichos artefactos, que incluyen emisores de complejas ondas sónicas y replicadores de feromonas, los que permiten dominar a estos monstruos. No obstante, hasta los Señores de las Bestias que no llevan máscara tienen una habilidad innata para controlar a esas criaturas. Cuando acompañan a una incursión en el espacio real, los Señores de las Bestias se entregan con júbilo en sus aeropatines modificados, dirigiendo sus bestias hacia la refriega con golpes de látigo y contemplando complacidos cómo sus enemigos son despedazados y frecuentemente devorados. Vamos con otra subfacción, los Caballeros Oscuros, los Incubos. Son una orden de mercenarios Drukhari entregados al perfeccionamiento del golpe letal. Sus servicios encuentran mucha demanda, ya sea como tropas de asalto o como guardaespaldas, y están dispuestos a luchar por cualquiera que pueda permitirse comprar su lealtad. Estos asesinos están obsesionados con el dominio del espadón, un arma de filo que casi forma tan parte de ellos como su propio corazón. En batalla, los incubos demuestran su precisión letal y seccionamiento de extremidades y partiendo las armas enemigas con una facilidad insultante.
Los azotes son las palomas mensajeras. Son Drukharis que han sido alterados y rediseñados como criaturas más mortíferas. Son parte intrínseca de la sangrienta vida de Comorragh, ya que como no pueden usar poderes psíquicos para comunicarse, los nobles Drukhari pagan generosamente a los azotes para que entreguen en mano sus misivas a su destinatario. Cada comunicado se sella con toxinas diseñadas expresamente, cuyos antídotos solo están en poder del receptor del mensaje, supuestamente. Así pues, los azotes son vitales para el desarrollo de las intrigas de la ciudad siniestra. Matar a uno de ellos es arriesgarse a sufrir represalias muy dolorosas. Las guadañas son motoristas Drukhari. Combinan velocidad con una extraordinaria habilidad en combate cuerpo a cuerpo, avanzando por delante del ejército principal y cegando incesantemente las unidades enemigas. Les fascina practicar el arte de la guerra a gran velocidad, normal ya que montan uno de los vehículos voladores más aerodinámicos y funcionales que existen, la motocicleta a reacción guadaña, una perfecta fusión de potencia, maniobra y letalidad. Siguiente, los infernales. Caen desde el cielo aullando sus gritos de guerra. Se deleitan con los ataques sorpresa utilizando su velocidad y armas especializadas para atacar con dureza y rapidez. Y a continuación alejarse antes de que el enemigo pueda dispararles. Son seres completamente amorales, renegados y parias sociales. Entre sus filas hay aspirantes a cabalistas que han sido rechazados por ser aún demasiado jóvenes, o que han sido expulsados de su cábala por los arcontes, o también aquellos que han rehusado directamente de ingresar en las cábalas en favor de una vida de independencia. Pueblan las regiones más desoladas de la ciudad siniestra, sobreviviendo sin ayuda de nadie, orgullosos de las cicatrices que han ido acumulando a lo largo de su salvaje existencia. Acostumbran a reunirse en grupos o bandadas, a fin de aumentar sus posibilidades de supervivencia. Algunas de estas bandadas llegan a ser tan numerosas como una cábala menor. Los infernales mantienen una fuerte rivalidad con las guadañas y azotes de los niveles superiores de Comorragh, pues odian especialmente a todo aquel que alardea de unos privilegios o de un estatus social superior. Y por último están las mandrágoras. Son los más depravados de todos los Drukhari, cazando a los de su propia raza desde las sombras de Comorragh. Estos seres viven en Aelindrach, una de las zonas más profundas de Comorragh, donde las sombras parecen cobrar vida. Nadie sabe cómo un arconte puede conseguir que estas criaturas le sirvan en batalla. Esta vil estirpe es temida en secreto incluso por los demás Drukharis, pues su mandrágora pueden entrar en la realidad cruzando directamente a través de la sombra de cualquier otra criatura, emergiendo con un escalofriante siseo para hundir sus gélidas garras y colmillos en la carne de su víctima. Los Drukhari son maldad absoluta, pero hay uno que resalta por encima de todos ellos, el líder supremo de Comorragh, Hasdrubal Becht. Para que se hagan una idea de lo despiadado, malévolo y turbio que es este tipo, el emperador de la humanidad tiene un aura brillante, un alma dorada. Es lo que ven todos los psíquicos cuando concentran su poder. Pero cuando ven a Hasdrubal Becht, solo ven oscuridad absoluta, un pozo sin fondo de maldad pura. Ya en otro momento hablaré más en detalle de este tipo, pero por ahora quédense con eso. Los Drukhari no discriminan a la hora de secuestrar esclavos, excepto a los orcos. A ellos los odian porque no sienten casi nada de dolor, pero los que sí sienten, y mucho, son los humanos y los Eldars. Por eso son, de lejos, sus favoritos. 10.000 años más tarde, en el milenio 41, la sed de Slaanesh aún los amenaza. Involuntariamente, los Drukhari se han condenado a sí mismos, intercambiando un final horrible, pero misericordiosamente rápido, por una eternidad de macabra tortura.